En primer lugar, agradecer a los gestores del evento por la invitación. Para mí es un placer estar acá y contar un poco de las investigaciones que hemos hecho desde la universidad frente al tema que nos compete en esta jornada, que es el tiempo escolar. Entonces quiero contarles hoy qué es lo que voy a hacer durante estas 45 minutos más o menos, contarles los 3 estudios que hemos hecho frente a cómo vemos el manejo del tiempo escolar en los colegios de Colombia, particularmente un estudio que hicimos para Bogotá y qué resultados tenemos. Entonces tengo varios retos. El primer reto es un reto metodológico porque tengo experiencias en diferentes formas de atacar problemas que son muy estadísticos y algunos van a ser más como cualitativos. Entonces tengo ese reto, entonces vamos a tratar de que me sigan. La segunda cosa con la que quería arrancar es decir que para mí el tema del tiempo escolar yo creo que ha marcado mi vida. Yo provengo de un colegio público en Bogotá, técnico, donde el horario era bastante largo, de 7 de la mañana a 12 del día, clase académica, y de 1 de la tarde a 6 de la tarde, taller. Entonces, para mí el tiempo siempre ha sido como algo que hace parte de mí. Digamos, no hay como una ruptura entre si debería o no debería haber mayor cantidad de tiempo en la escuela. Yo creo que en principio uno debería pensar que más tiempo es mejor. Pero aparte de eso, de esa concepción personal, yo quiero mostrarle un poco los resultados de estas investigaciones. Entonces, voy a arrancar primero con algo de motivación, y esto es que la discusión no es nueva. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Es una discusión sobre si más tiempo es mejor o no, y es una discusión que ya lleva muchos años, y no solamente en Colombia, sino que es una discusión internacional. Solo para citar un ejemplo, está Kremers del 96, que en este estudio analiza cuáles son los efectos de diferentes factores que afectan la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, y hace una interpelación en ese momento de algo que se llamaba y critica la escuela efectiva. Entonces hay todo un movimiento en los años 60, en los años 70 en Estados Unidos, y este autor, a partir de esos análisis, comienza a criticar un poco lo de los modelos de escuela efectiva, en la medida que es una perspectiva, digamos, teórica empírica, que lo que hace es buscar o entender los factores a nivel escuela y no a nivel aula sobre por qué los niños tienen los resultados que tienen. Entonces, esto hace, digamos, una primera ruptura sobre esta teoría que venía construyéndose sobre escuelas efectivas. Y entonces, él como alternativa teórica proporciona una visión general de los factores que mejoran la calidad, particularmente la instrucción, palabra que no nos gusta mucho en esta época. Esto es un paper del 96, pero básicamente cuando habla de instrucción es lo que nosotros en la actualidad entendemos por enseñanza. ¿Listo? Y adicional a eso, pues observa que el tiempo de aprendizaje y la oportunidad de aprender en el aula son los factores más importantes. Ahorita cuando me dijeron que si arrancábamos, les dije, es que lo más valioso que tenemos los seres humanos es el ¿qué? El tiempo. El tiempo no se devuelve. A veces decimos, vamos a recuperar horas de clase, ¿no? Eso no se recupera nunca, el tiempo nunca se recupera. Por eso el tiempo es lo más valioso y preciado. Alguien dice que el tiempo es dinero, realmente el tiempo es vida. Entonces, a partir de eso, este autor entiende, o digamos en conclusión, entiende que el tiempo y la calidad de las interacciones que se hacen en el aula son los que deberían comenzar a marcar el rutero sobre la mejora en la educación. Entonces, primera motivación es, para comenzar esta presentación, es que la discusión no es nueva sobre el tiempo escolar. Más motivación. Hay estudios a nivel internacional que dicen que hay efectos positivos sobre mayor tiempo en la escuela. Vamos a arrancar con los efectos positivos.
El primero, hay un estudio de Jacob y Legrip del 2006 que dice que un aumento del 20% en la accesibilidad a escuelas de jornada con tiempo completo reducen 3% la probabilidad de embarazo temprano y en 19% la tasa de criminalidad entre jóvenes de 14 a 19 años. Es decir, más tiempo en la escuela se convierte en un efecto protector. ¿Qué otra literatura a nivel internacional tenemos? El mayor tiempo o escuelas con tiempo completo reducen 14% la delincuencia juvenil, de acuerdo a Kruger y Bertol. Reduce la deserción entre 1 y 2 puntos porcentuales y la repetición entre 2 y 5 puntos porcentuales. Estos son con datos para Colombia. Aumenta los puntajes de lenguaje y matemáticas poquito, 0,05 desviaciones estándar y 0,2 desviaciones estándar en prueba saber para lenguaje y matemáticas. Y de una vez voy aquí haciendo algo de pedagogía frente a las estadísticas. ¿Qué significa esto de 0,5 o 0,12 desviaciones estándar? Para que lo tengan presente, se miden desviaciones estándar porque para poder comparar los puntajes a nivel internacional, pues las escalas son diferentes. Mientras que entre cuánto y cuántos son los puntajes de saber actualmente en Colombia. ¿Ni idea? ¿De 1 a qué? Por ejemplo, saber 11. De 1 a 500, ¿cierto? Pero en la época que yo presenté, que no se llamaba saber 11, sino se llamaba pruebas ICFES solamente, era de 1 a 400. Entonces, como los puntajes varían, no solamente en el tiempo, sino varían entre países, uno utiliza una medida que son desviaciones estándar. ¿Y qué significa eso? Mover una desviación estándar significa que la población mejoró, que el 90 y pico, el 64% de la población mejoró. O sea, las desviaciones estándar me están dando una medida de qué tanta gente mejora las pruebas. ¿Qué se dice en la literatura que es un puntaje o una mejora grande? 0,3 desviaciones estándar. 0,1 es pequeña, 0,2 es mediana, 0,3 es grande, 0,5 o más es sospechosa. ¿Listo? Bueno. Aumento en las pruebas de 2,5 puntos porcentuales, también para Colombia. Incremento en las pruebas de matemáticas y lenguaje muy pequeñito, muy pequeñito. Ahí mejora, pero muy pequeñita. En saber noveno también, que es un poco más grande, 0,13 desviaciones estándar. Y mejor desempeño en pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje, según otro estudio, este es para Uruguay. Entonces, y mayores puntajes de acuerdo a estudios que han hecho con datos de pruebas PISA, donde comparan colegios de los niños de la muestra que están en colegios con jornada completa contra los que no están en jornada completa, y para las pruebas PISA 2006, particularmente son estas, se encuentra que hay efectos menores para países en desarrollo, que significa que si hay una mejora en los puntajes de los niños que están en tiempo completo en los colegios, pero en los países en desarrollo ese resultado es más chiquito, es lo que significa. Es decir, en países desarrollados el efecto de tener mayor tiempo hace que sean más efectivos ese tiempo. Eso hay que pensarlo y reflexionar por qué sucede eso. Y mayores puntajes en países que cuentan con medidas de rendición de cuentas y autonomía. Es decir, en países donde las instituciones rinden cuentas, donde las secretarías de educación rinden cuentas, donde las gobernaciones rinden cuentas, ahí es más efectivo el cambio en el tiempo. Eso es una revisión de algunos estudios que nos dicen que hay un efecto positivo. Vamos por el otro lado de la moneda. Hay evidencia sobre efectos negativos de la ampliación de la jornada. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Zorrilla, Linder y Lee? Dice que ese efecto negativo se debe de alguna manera a que los chicos, como tienen más tiempo en la escuela, comienzan a sentir cansancio, sobre todo porque se ponen las mismas actividades, pero ahora con más tiempo. Entonces, más tiempo no significa mejores rendimientos porque hay un efecto de cansancio de los estudiantes.
El efecto nulo del programa de jornada, se evaluó jornada 40 por 40 en Bogotá y el efecto nos dio nulo, jornada única y también del efecto sobre jornada única de los puntajes de saber 11, de lenguaje y matemáticas entre 2006 y 2015. Ese es otro estudio que encuentra ese efecto nulo. Y básicamente eso se debe de alguna manera a todos los estudios que encuentran temas nulos o negativos, a la falencia de la implementación. ¿Por qué? Porque la implementación tiende de alguna manera a inducir tensiones sobre los recursos. Todos estamos, digamos, de acuerdo que cuando hay una imposición de la ampliación de la jornada sin diálogo en las instituciones, pues eso genera que los profesores sientan malestar y finalmente generan tensiones que no permite que se incorporen los beneficios del programa. Entonces, eso es muy importante. Particularmente, ¿en qué tensiones? En los recursos humanos, que pueden contrarrestar los efectos positivos de la extensión de la jornada escolar. Y otro elemento que han encontrado estos estudios que permite o que impide mejor que la jornada escolar tenga los efectos que uno esperaría que tengan es la ausencia del acompañamiento de la nueva planta docente. Generalmente, en algunos casos, a nivel mundial lo que han hecho es que llegan nuevos profesores para poder suplir la mayor cantidad de horas que se requieren y ahí no hay acompañamiento de la planta docente, falta de orientación pedagógica sobre qué hacer con estas nuevas horas adicionales y de mecanismos de enseñanza innovadores que permitan concretizar el beneficio esperado de la jornada escolar. Entonces, no es nuevo, hay mucha literatura que dice que tiene efecto, pero también hay otra literatura que dice que no tiene efecto y nos va dando ideas de por qué no tiene efecto. Yo creo que eso es muy importante en este análisis de la literatura. Listo, eso como motivación para arrancar a revisar 3 estudios que les quiero contar hoy. El primer estudio se llama Efecto de la ampliación de la jornada escolar sobre indicadores educativos. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí vamos a hacer un análisis de los resultados en las pruebas saber, en reprobación y en deserción, utilizando como mecanismo pues la transformación de muchas instituciones que tuvieron la ampliación de la jornada escolar. El segundo estudio es un metaanálisis que hacemos. Un metaanálisis básicamente es tomar investigaciones que ya están hechas y consolidarlas en una sola investigación. Si ustedes observan, aquí hablamos de muchas investigaciones, ¿no? Aquí hablamos de muchas investigaciones. Uno lo que quisiera es que alguien cogiera todas esas investigaciones y las resumiera en una sola y nos dijera si tiene efecto o no tiene efecto. Ese es, digamos, lo que vamos a hacer en el metaanálisis que les voy a presentar acá. Y la tercera es, que me parece linda, es un libro que escribimos que ya está por salir, que se llama Más que el tiempo, experiencias destacadas de ampliación de la jornada escolar en Bogotá. Y esto lo hicimos a partir de la construcción de los maestros. Es decir, el libro lo escribieron los maestros. Nosotros lo que hicimos fue un análisis después de los 10 escritos de los maestros. O sea, en este libro van a haber 10 capítulos, cada uno escrito por un colegio y un equipo de maestros en cada colegio. Entonces me parece maravilloso porque además pone la voz del maestro en estos asuntos. Entonces vamos a arrancar con el primero, efectos de la ampliación de la jornada escolar sobre indicadores educativos. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dio. Entonces, vamos a arrancar con la metodología y los datos. ¿Qué significa aquí es donde les decía al principio que me voy a meter en un lío metodológico? Vamos a tratar de que quede claro qué es lo que estoy haciendo acá en términos metodológicos. Imagínense de alguna manera unos colegios que entran y otros que no entran, ¿cierto? Porque todos los colegios no entran al tiempo, ¿estamos de acuerdo? Unos entran en el 2014, otros en el 2015, otros en el 2013 y otros nunca entran, ¿listo? ¿Qué hace esta metodología? Esta metodología lo que hace es comparar mi colegio antes y después de entrar, ¿sí? Primera diferencia, antes y después de entrar. Y además comparo los colegios que entraron con los que nunca entraron, segunda diferencia. ¿Se la vieron? Entonces, eso es lo que se llama la metodología diferencias sin diferencias. Me mira antes y después de arrancar el proceso de jornada única y me compara con los que nunca entraron a jornada única.
esa metodología nos permite de alguna manera ver o analizar que los resultados son causados por eso que estamos analizando, en este caso, la ampliación de la jornada escolar. Entonces, el primer modelo, aquí vamos a hacer dos modelos. El primer modelo es un modelo de datos longitudinales para estimar la probabilidad de reprobación y estrada. ¿Qué hicimos acá? Tomamos toda la información de los niños de Bogotá desde el 2010 hasta el 2015, niño por niño. ¿Qué le pasó a cada niño cada año? El niño estaba en la base de datos y siguió durante todo el tiempo. O el niño arrancó y desertó en algún momento del tiempo. Entonces tenemos todos los niños de la ciudad de Bogotá en este periodo de tiempo. Entonces es una base de datos maravillosa, grande, donde podemos controlar por muchas cosas del niño. Esta es la primera estimación que vamos a hacer. Y la segunda es un modelo de datos de corte transversal. ¿Qué diferencia hay entre longitudinal primero y transversal el segundo? Longitudinal es que vemos al niño todos los años, o sea que el niño se repite varias veces en el proceso. Transversal, ¿qué significa? Pues tenemos los niños que están en 11 en un año, luego los que están en 11 en el siguiente año, luego los que están en 11 en el siguiente año, es decir, no tenemos al mismo niño, sino que los niños son diferentes. Aquí, ¿quién es el que va a ser el mismo? El colegio. Entonces, los niños que salieron de 11 de un colegio, el siguiente año del mismo colegio salieron de 11, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué datos tenemos? Con información de la Secretaría de Educación encontramos que hay 675 sedes en Bogotá. En el 2012, de esas 675 sedes, no había ninguna que estuviera en jornada única o de jornada extendida. En el 2013 había una, 2014 una, 15 y 16 y 17 comienzan a aumentar el número de sedes. Lo mismo ocurre con los colegios. Entonces, en Bogotá de pronto pasa lo mismo que aquí en Ibagué, hay sedes que están asociadas a un colegio, entonces un colegio está conformado por 2, 3, 4 sedes. Hay lugares en el país que un mismo colegio puede tener 53 sedes, por ejemplo. Es impresionante. Aquí en Bogotá no son tantas y más bien están cerca. Bueno, los resultados. ¿Cómo se leen los resultados? Vamos con los resultados. Si ustedes observan, la primera columna dice T-4, T-3, T-2. ¿En dónde nos tenemos que enfocar en la tabla? Estamos clarísimas, ¿cierto? Los resultados. Todo el mundo entiende los resultados. Si yo logro que ustedes me entiendan los resultados, ya la saqué del estadio el día de hoy. T-4, T-3, T-2, T son el efecto antes de comenzar el tratamiento. O sea, no debería haber efecto. Antes de comenzar, o sea, por ejemplo, si yo soy del colegio 1 y comencé en el 2015, entonces en el 2014 yo no hubiera tratado. Entonces es como si tuviera T-1, -2, etc. ¿Cuál es el momento clave? Cuando arranca el proceso. ¿El proceso arranca en qué? En el momento T. ¿Y luego qué va a pasar? Pues un año de tratamiento. ¿Qué va a ser? T+1. 2 años de tratamiento. T+2. 3 años de tratamiento. ¿Sí ven que es fácil? Bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar esto? Me va a mostrar puede ser que no haya efecto hoy, pero de pronto el próximo año sí. Pero de pronto a los 2 años sí. Pero de pronto a los 3 años sí. ¿Está claro? Entonces lo que queremos ver es si hay efecto. ¿Cómo se leen estas tablas? Es relativamente sencillo. Los numeritos que están acá sin paréntesis son el efecto del programa. El efecto del programa. Como estamos hablando de repetición y de extra edad, en este caso particular, pues es la tasa o que disminuye o que aumenta el proceso de aumento del tiempo escolar. Entonces, estos numeritos que están acá, arriba de los números que tienen paréntesis, es el efecto del programa. Y los numeritos que están en paréntesis es la desviación estándar, es decir, qué tanto se mueve alrededor de ese punto. Y para que sea todavía más fácil leerlo, solo nos vamos a fijar en el que tenga asteriscos. ¿Cuántos tienen asteriscos? Este no tiene asteriscos, ¿cierto? No tiene asteriscos.
como no tiene asteriscos, significa que no hubo efecto. No hubo efecto. ¿No hubo efecto cuándo? En el siguiente año después de que empezó, no hubo efecto, ¿sí? Pero ¿dónde sí hay asteriscos? En el tercer año. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo, primer mensaje, la implementación de la jornada o los resultados que uno debería esperar en la ampliación de la jornada toman tiempo, no son inmediatos. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de Bogotá, nos está diciendo al cabo de los 3 años, podemos comenzar a ver efectos. Eso es lo que nos está diciendo. Y al cuarto año también. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en extraedad tiene un efecto, es decir, se reduce la extraedad, los niños pueden terminar su bachillerato en el tiempo adecuado y se reduce la tasa de reprobación. Pero una vez se reduce la tasa de reprobación, otra vez en el cuarto año vuelve y se estabiliza. Entonces, es decir, de alguna manera es un efecto de mediano plazo que se va diluyendo en el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo este ejercicio particular. ¿Está claro cómo se lee en la tabla? ¿Podemos ir con la segunda tabla? Ya leyendo la primera, ya la segunda es súper fácil. Listo, igualita. Estas son las variables. Esta pregunta que me hacen aquí me parece maravillosa. ¿Cuántas observaciones teníamos? O sea, ¿cuántos niños estábamos mirando? Aquí tenemos 1.444.000 observaciones. Es decir, 1.440.000 niños estuvimos observando en el tiempo. O sea, bastantes niños. Y pues, esto cuando dice controles, significa que alguien me puede decir, sí, pero eso puede estar relacionado por las cosas del hogar. Entonces, efectos fijos del niño, efectos fijos del año, efectos fijos de la sede, porque alguien puede decir, no, es que el problema se debió a que el rector lo cambiaron. Entonces, cuando hacemos efectos fijos de sede, de hogar, de niño, estamos diciendo, todo eso que usted cree que podría explicar el efecto, lo estamos controlando, ¿sí? Entonces, quitando eso, limpiando todo esto, ese es el efecto del programa. ¿Listo? 1, 2, 3 son diferentes controles. Entonces, por ejemplo, en la primera regresión, que es esta, eso se llama una regresión, en la primera regresión no controlamos ni por el individuo, ni por el hogar, ni por la sede. Y luego vamos cambiando los controles para mirar si de pronto hay algo de esos controles que están afectando. Muy buena pregunta, muy buena observación. Y entonces observamos que los coeficientes son de alguna manera robustos a las diferentes especificaciones. Eso es lo que significa. Muy buena pregunta y observación. Listo. Vamos con el siguiente. Puntajes de matemáticas y puntajes de lenguaje. ¿Qué nos está diciendo este ejercicio? Nos está diciendo no nos va a dar resultados, o por lo menos en esta implementación no dio resultados en términos de pruebas. Que en unos estudios nos muestra que eso es así. ¿Estamos de acuerdo? No nos da resultados en el primer año, pero en el segundo año hay un resultado importante. Es importante. ¿Cuánto les dije que era grande? 0.3 desviaciones estándar. Mire, 0.22 desviaciones estándar prácticamente. Entonces, es un resultado grande. El tema es que ese resultado ¿qué? Diluye en el tiempo. Es decir, otra vez vuelve al efecto. ¿Y eso qué puede ocurrir? Puede ocurrir por varias razones. Le ponemos mucha energía, comenzamos a trabajar fuerte y cuando ya llevamos 2 años decimos, no, pero ya está, esto está perfecto, aquí ya no hay que meterle más impulso y relajamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es evidencia de que se necesita un trabajo constante y permanente para que esto funcione. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Esto con qué fue? Prueba Saber 11 de los estudiantes de Prueba Saber 11. Listo. Lo mismo, utilizamos controles, como la misma pregunta de su compañero, con diferentes controles y se mantiene el resultado muy parecido. Entonces, en matemáticas no funciona, en lenguaje funciona más, funciona bastante bien, pero se diluye, entonces hay que meterle mayor energía al tema. Listo. Primer estudio, ¿listo?
Vamos con el segundo estudio. El impacto del programa, lo que hacemos acá es lo siguiente. Tomamos información de los estudios de 8 países. En este caso tenemos estudios de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, etcétera. Y no solamente estudios de Latinoamérica, sino también cogemos algunos estudios de Estados Unidos y de Europa. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir la metodología? Es más o menos, o qué fue lo que hicimos. Es bastante trabajo, esto es otra metodología, esto es otra forma de investigar, que eso lo podemos hacer nosotros. Queremos investigar cuál es la mejor manera para explicar cierto tema en matemáticas o en lenguaje. Podemos utilizar esta metodología para hacer ese tipo de investigaciones. ¿Qué hacemos? Esta metodología se llama metaanálisis, que busca hacer un análisis de la literatura muy detallado. Entonces lo que hicimos en la fase 1 fue desarrollamos un algoritmo que nos permitiera ir a las bases de datos y traer palabras que queríamos, digamos, verificar en esos estudios y que se parecieran mucho a lo que estábamos haciendo. Entonces palabras como ¿qué? Jornada única, jornada extendida, ampliación de la jornada, día escolar, etcétera. Cogimos todas esas posibles palabras y con eso trajimos en la primera fase trajimos todos esos estudios y nos dieron 2.916 investigaciones que tienen alguna relación con jornada única. Y luego lo que hicimos fue hacer una primera lectura de esos análisis y nos quedaron 121 que más o menos estaban relacionados con lo que queríamos, porque además eran enfocados en primaria o en secundaria. Entonces ahí fuimos filtrando. Luego de ese filtro hicimos la tercera fase con una lectura, no solamente aquí hicimos una lectura del resumen, aquí hicimos una lectura del documento completo y de esos documentos, 87, quedaron 16 documentos que, digamos, que tenían las características que necesitamos. Y además quitamos los documentos duplicados, porque como revisamos todas estas bases de datos, Eric es muy buena para educación, si quieren buscar, Eric, Gestor, Scopus, Science Direct, etcétera, etcétera, utilizamos estas bases de datos, pues se nos iban a repetir documentos. Entonces lo que hicimos fue filtrar los documentos también. Entonces, la búsqueda de literatura se realizó en 5 bases de datos electrónicas académicas con 17 términos de búsqueda de programas de ampliación de la jornada escolar. Hubo 17 palabras claves que combinamos para poder sacar este filtro. ¿Listo? Entonces, esta metodología que se llama revisión sistemática de la literatura. ¿Qué hacemos? Bases de datos, encontramos toda la literatura más cercana posible a lo que queremos investigar. Y con eso obtenemos una serie de documentos que son el objeto de análisis. Con ese objeto de análisis, pues tenemos aquí Chile, México, Colombia, Río de Janeiro, Uruguay, Holanda, Brasil, etcétera, etcétera. Esas fueron las que analizamos y este es el primer resultado. ¿Cómo se lee este resultado? Otra vez. Siempre hay una posibilidad de aprender algo más, ¿cierto? O sea, aquí estamos aprendiendo otra metodología. ¿Qué hace esto? Compara, si se dan cuenta, cada línea de estas que están acá en la gráfica es un país, es un estudio. Entonces lo que hicimos fue tomar los resultados de cada estudio y a través de un proceso que se llama un metaanálisis es tomar todos estos estudios y meterlos como si fueran un solo estudio. Y el resultado final es este rombo que está acá, donde dice total, overall, total. Y este total, aquí si ustedes se dan cuenta tiene una línea punteada, pues como algunos estudios daban a la izquierda y otros a la derecha, pues lo obvio es que este nos diera una línea punteada. ¿Qué hace además la metodología? Pues le da un peso diferente a los estudios. Si el estudio tiene más muestra, tiene más observaciones, etcétera, pues le va a dar un peso diferente, porque no me puede comparar los estudios igualiticos. ¿Estamos de acuerdo? Y con base en esto, encontramos que en matemáticas de primaria, para todos estos estudios, el resultado es que hay un efecto positivo de la jornada única
o de la ampliación de la jornada de 0,04 desviaciones estándar. ¿Eso es grande o pequeño? De acuerdo a lo que habíamos dicho antes. Es pequeño, es pequeño. Recuerden, menos de 0,10 es pequeño. Entre 0,10 y 0,20 es mediano. Entre 0,20 y 0,30 es grande, más de 0,50 es sospechoso. O sea, tanto tampoco. Bien, entonces con base en esta explicación, hacemos lo mismo con lenguaje primaria, metemos todos los estudios en un metaanálisis y nos da también 0,04, pequeño, en primaria. Entonces, el mensaje de esta primera gráfica es que teniendo todos los estudios condensados, el efecto en matemáticas y lenguaje en primaria es pequeño. ¿Listo? Hay efecto, por lo menos no es negativo en total, ¿cierto? Hay un efecto chiquito. Vamos con secundaria. ¿Quién me dice si nos alegramos o nos entristecemos? Ahí nos alegramos un poquito, ¿cierto? Este no es pequeño, pero hay un efecto interesante, 0,1 desviación estándar. ¿Qué significa? Pareciera, y de 0,08 desviaciones estándar en lenguaje, pareciera que el efecto de la ampliación de la jornada escolar tiene mayor incidencia en secundaria que en primaria. Entonces, es un tema que tenemos que comenzar ya a pensarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en nuestros colegios en secundaria diferencial que en primaria? ¿O por qué el efecto podría ser mayor en nuestros colegios en bachillerato que en primaria? Y digamos, hay respuestas que pueden ser, digamos, o hipótesis mejor, y es que en muchos casos algunos centros de interés o algunos proyectos o algunos programas están enfocados más a la secundaria que a la primaria. Entonces hay que ponerle foco a eso. Listo, ¿estamos de acuerdo ahí? Segundo estudio. Entonces, primer estudio no nos dio nada. Segundo estudio, que es condensar todos los estudios, nos dice que hay efectos positivos en secundaria más que en primaria. Y vamos con este que me parece súper lindo y se llama Más que el tiempo, y es el análisis de experiencias exitosas en Bogotá. Entonces, ¿qué hicimos? El proceso, este es, digamos, no tiene nada de estadística, es más cualitativo. ¿Qué hicimos? Una convocatoria. Le pedimos a todos los colegios de Bogotá que hubiesen tenido experiencias que ellos consideraran exitosas, que mandaran su proyecto. Entonces elegimos y teníamos capacidad para analizar 10 experiencias. Entonces mandamos la convocatoria y de los 380 colegios nos llegaron cerca de 40, 38, 40 experiencias. Pusimos a un jurado bien interesante de la Universidad Pedagógica, de la digamos, muy reconocidos en el ámbito educativo, y les pedimos que hicieran un filtro de las experiencias, y ellos escogieron de las 30 y tanto experiencias, escogieron 10 experiencias que les hicimos acompañamiento para la escritura. ¿Qué significa eso? Esto no, este documento, el libro, no lo escribimos los investigadores de la universidad, sino lo hicimos en conjunto con los maestros, que eso es muy potente y poderoso. Entonces, estas 10 experiencias de las que les voy a hablar son maestros, rectores, coordinadores, profesores que se tomaron la tarea de hacer entrevistas, de entrevistar a los profesores de su colegio, a los padres de familia, a los estudiantes, y recoger información sobre su proceso de implementación de la jornada, de la ampliación de la jornada. Ya hubiese sido jornada completa, jornada única o jornada extendida. Listo. Entonces, con eso, ¿qué hicimos? Una sistematización de experiencias, y con bases en esa sistematización de experiencias, yo les voy a contar un metaanálisis que hicimos de esa sistematización. En este contexto, ¿qué es un metaanálisis? Es tomar todas las sistematizaciones del libro y producir una, digamos, sistematización conjunta de estas 10 experiencias. Entonces, los principales resultados, bueno, ¿qué pregunta orientadora giraba el análisis? La pregunta orientadora es: ¿qué sentido adquiere el mejoramiento de la calidad educativa en el marco del programa de ampliación de la jornada escolar? Queríamos responder esta pregunta
a partir de estos textos que estamos analizando. Y hicimos una interpretación que gira alrededor de 3 principios fundamentales. El primer principio, calidad educativa, porque vimos que en la documentación se exploraba mucho el concepto de calidad. A mí me gusta más el concepto que ha estado utilizando Oscar durante todo el evento, y es excelencia. Me gusta más excelencia, la palabra excelencia, que calidad. Si ustedes buscan en RAE, ¿qué es excelencia? Es lo de mayor calidad. Entonces, pero acá, particularmente en este análisis, utilizamos el concepto de calidad educativa, de equidad social y de gestión escolar. Son los 3, digamos, principios sobre los cuales rige este análisis. ¿Qué hicimos? Hicimos una triangulación. ¿Cuánto me queda? ¿Vamos bien? Ustedes me dicen cuando queden 20 minutos. Hicimos una triangulación entre los siguientes documentos: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 2018-2022, Plan Nacional de Decenal de Educación 2006-2016, Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 y 2016-2020 y Plan Sectorial 2016-2020. Esos documentos los triangulamos con los lineamientos para la implementación de la jornada única en Colombia y con el documento producto de la sistematización de las experiencias. Entonces cogimos todos esos documentos y comenzamos a mirar cómo esos documentos entre ellos se discutían. Y estos son los resultados. Primer resultado. Y primero, para comenzar a entender sobre cuál fue nuestra lectura que hicimos frente al análisis. Entonces el primero es el principio de calidad educativa, que busca garantizar la oferta de educación de calidad en el sector oficial, cerrando brechas en el acceso y permanencia para construir una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades. ¿Esto de dónde sale? Del análisis de estos documentos oficiales. ¿Qué encontramos en términos generales? Los establecimientos educativos guían la implementación de sus experiencias de ampliación de tiempo escolar por el principio de calidad educativa, este que acabé de leer. Además miden la gestión académica, que eso es bien interesante, como cada vez más los maestros nos tomamos el tiempo para mirar los indicadores que nos van dando cuenta de cómo estamos mejorando. Además miden la gestión académica en términos de articulación curricular desde un enfoque de formación integral. Bien, ese es como el resultado grueso, y yo quiero leer solo 3 tenemos un montón de citas, pero quiero leer 3 que creo que ponen en perspectiva estos resultados que estamos encontrando. Este es del Colegio Cristóbal Colón y dice, en su sistematización, dice: los resultados del índice sintético de calidad educativa han mejorado especialmente en básica primaria y en básica secundaria. O sea, hay una base, digamos, de su progreso medida en términos de algunos indicadores, que eso, digamos, es bien interesante. Eso que nos permite, digamos, deducir es que estamos tomando decisiones basadas en evidencia, que eso es muy importante en educación y que no lo hemos hecho juiciosamente. El segundo testimonio, o la segunda cita: la transición a jornada única tuvo como punto de partida la necesidad de ofrecer educación integral de calidad, aprovechando los espacios y tiempos académicos, además de las alianzas con entidades externas y apoyados en el proyecto educativo institucional. Entonces, se convierte la jornada única en una excusa para debatir el proyecto educativo institucional en las instituciones educativas. Eso es potente. Nos ha llevado a cuestionar la práctica de aula y el sentido de la escuela. Debatimos sobre la función social de la educación y la importancia de la construcción de ciudadanos. Elementos que nos movieron hacia la construcción de propuestas innovadoras que incluyeron la organización de la jornada única. Entonces, otra vez, es una invitación a que este proceso permitió el inicio de una reflexión profunda de lo que estamos haciendo en las escuelas. Entonces, principio de calidad educativa, esos son los principales, digamos, hallazgos que tenemos. Vamos con el principio de equidad social. ¿Cómo lo entendemos en el análisis que hicimos?
El principio busca cerrar brechas en el acceso y permanencia a una educación de calidad a través del fortalecimiento de una gestión comunitaria que orienta programas, planes y estrategias que consoliden entornos escolares seguros y ambientes de aprendizaje protectores que mejoren la convivencia escolar, además de promover una educación inclusiva desde un enfoque diferencial que propicie la igualdad de oportunidades para todos. Puesto estos lentes en esas experiencias de estos maestros, tenemos un resultado grueso. Yo no soy tan sintético como Silvia esta mañana, que podía en una frase, yo tengo que usar más palabras. ¿Qué sintetizo acá? Las experiencias reportan estrategias de gestión comunitaria orientadas al fortalecimiento de entornos escolares seguros y ambientes de aprendizajes protectores que mejoren la convivencia escolar. Es decir, muchas de las iniciativas que estos colegios hicieron estaban en torno a mejorar estos aspectos de su parte comunitaria. Algunos, voy a colocar, además permite identificar iniciativas de complementariedad educativa que promueven una educación inclusiva desde el aprovechamiento de los escenarios de la ciudad y su oferta cultural, deportiva y recreativa. Es decir, se comienza a ver el potencial que tiene la ciudad para hacer unos procesos educativos mucho más robustos, y comienza a haber integración con otras instituciones o con otros entes gubernamentales. Eso también es potente frente al tema de cómo utilizar los recursos disponibles. Entonces, quiero algunas citas que me parecen potentes. Listo. Este es del Colegio José Asunción Silva. Los principales resultados, fruto de la reestructuración institucional con la jornada única, están relacionados con el mejoramiento del clima institucional, la convivencia, etc. Con el propósito de mitigar el riesgo de los niños y niñas de su contexto, se ve como oportunidad para lograrlo la implementación de la jornada única. Liceo Agustinito Caballero, colegio al que le tengo mucho aprecio porque fui maestro de aula en ese colegio. No sé qué está pasando. Listo. Una de las principales motivaciones que llevó a la institución iniciar con la jornada extendida fue la de encontrar otros escenarios de aprendizaje que permitieran principalmente alcanzar dos objetivos: arrancar, lo pone entre comillas, arrancar a los estudiantes de las calles y ubicarlos en los diferentes espacios para fortalecer su proceso educativo y brindarles las posibilidades de un acceso a la educación superior. Esa expresión me parece potente, arrancarle a los niños de la calle. Bueno, vamos con el tercer y último principio de los resultados, y es el principio de gestión escolar, que es muy, digamos, fuerte en todo el proceso que tiene que ver con la transformación o la ampliación de la jornada escolar. ¿Desde dónde lo entendemos? Este principio es garantizar una educación con criterios de calidad desde un enfoque de bienestar integral. Esos criterios incluyen el servicio de alimentación escolar, en la modalidad de refrigerios y comidas calientes y la promoción de estilos de vida saludable. Es decir, es más que solamente dar alimentación, es todo lo que tiene que ver con el bienestar. Desde ese punto de vista y con esos lentes puestos, revisando los documentos, encontramos lo siguiente: las experiencias ejemplifican buenas prácticas de gestión y eficiencia en el sector educativo desde un enfoque del bienestar integral. Estas prácticas se caracterizan por el liderazgo educativo enfocado al aprovechamiento de los recursos y capacidad instalada. Es decir, ha detonado las habilidades de liderazgo de muchas de las personas de las instituciones educativas. La priorización de las necesidades de atención integral y el aseguramiento de las condiciones necesarias de funcionamiento y sostenibilidad de los programas. En otras palabras, ha vuelto un reto poder implementar esto, y eso ha hecho que el colegio se fortalezca en su gestión institucional. Algunos, voy a poner solo dos, creo. Tomás Rueda Vargas dice lo siguiente: uno de los aspectos más críticos en la implementación de la jornada única, recuerden que esta sistematización es cómo ellos hicieron ese tránsito, es cómo nos enseñan a nosotros a ir en ese tránsito. Uno de los aspectos más críticos de la implementación en nuestra institución
lo constituye la alimentación escolar. En este momento aún no contamos con restaurante, comidas calientes y comedores. Es un reto, pero no significa que van para atrás. Es un reto, hay que superarlo. José Asunción Silva nos dice: podemos concluir de toda esta experiencia de la jornada única para la institución ha sido un espacio de resignificación de todos los procesos institucionales, pero sobre todo una oportunidad de crecimiento personal y o profesional para los diferentes miembros de la comunidad educativa, que poco a poco se han empoderado y han asumido con responsabilidad y compromiso la tarea de devolverle a los niños y jóvenes espacios de formación integral que durante mucho tiempo les fue negado. Entonces es una oportunidad de reivindicar todo ese tiempo que nunca se les dio adicional a los niños desde que se generó la doble jornada. Y por último, del Cristóbal Colón: es clave para el óptimo funcionamiento de la jornada única el fomento de oportunidades y canales de diálogo que permitan una construcción colectiva del proceso, así como una página web interactiva que permite visualizar el proceso y opiniones. Entonces, de alguna manera, este proceso lo que le ha permitido a estas instituciones es reportar fortalecimiento en su gestión escolar y en cómo han tenido que crecer personal y profesionalmente frente al tema. Listo. Para cerrar, y a manera de conclusión, algunas ideas fuerza al estilo de recomendaciones frente al proceso de implementación, con base en todo esto que vimos hoy, en esos 3 estudios. Entonces, la primera, la ampliación de la jornada escolar depende de los contextos. No funciona igual en todo lado. Eso es un primer tema clave, que no vamos a resolver el problema de la educación con jornada escolar completa. Va a ser un factor que nos va a ayudar, pero no es solamente el único factor. Y el otro tema importante es que hay que leer los contextos. No todos los contextos van a poder aplicar de la misma manera ni van a tener los mismos resultados. Los efectos toman tiempo. Ese es el otro mensaje fuerte. La jornada escolar no es la solución para el corto plazo, seguramente para el mediano o largo plazo. Entonces es muy importante tener eso como clave. No es que el otro año ya vayamos a sacarla del estadio en las pruebas, pero hay que seguir manteniendo el trabajo y no desistir, porque puede ser que el siguiente año tengamos resultados como mostramos acá, pero los 2 siguientes años ya no. Entonces es un esfuerzo continuo. La ampliación de la jornada escolar requiere de una planeación juiciosa. La improvisación se paga caro, y eso es uno de los mensajes importantes de esta sistematización que hicimos, y es que los profesores sí veían que se perdía, digamos, tiempo o recursos cuando no estaba bien programadas las actividades y las planeaciones. Se requiere involucrar a la comunidad, no se puede decretar, es decir, hay que enamorar a la comunidad para que quiera hacer jornada única, que vean el potencial que tiene, no solamente la comunidad, hablando de padres de familia, sino la comunidad también como maestros y como administrativos. Entonces se requiere involucrar a la comunidad. La ampliación de la jornada escolar es una excusa para repensarse la escuela. Yo creo que ese es el mensaje más potente de todo este análisis que hemos hecho. Y es que independiente de que haya o no haya jornada única, creo que nos ha permitido, miren lo que estamos haciendo hoy, estamos reflexionando sobre la práctica educativa, sobre las prácticas de aula, sobre las prácticas pedagógicas, estamos discutiendo en estos 2 días o 3 días sobre las competencias, los contenidos, hacemos debate a propósito de la jornada escolar. Entonces creo que ha sido positivo poner en el escenario público la posibilidad de discutir la educación y cómo nosotros desde la transformación de nuestras instituciones educativas podemos mejorar la educación. Entonces yo creo que es muy importante ese mensaje, o sea, independiente de que pongamos jornada única o no, discutir sobre lo educativo es importante, y eso lo ha puesto por lo menos sobre la mesa esta preocupación por poner la jornada escolar. Con eso quería cerrar. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, muchísimas gracias. Gracias, Hernando. Sí, 10 minutos nos quedan. Bueno,
Vamos a hacer la misma dinámica de esta mañana. Por favor, les ruego, sean muy concretos las compañeras de los micrófonos. Ser muy concretos porque solamente tendríamos 10 minutos para preguntas. Entonces, levantan la mano y las compañeras se acercan y les pasan el micrófono. Sí, hay, ¿no? Buenas tardes. El estudio que ustedes hicieron en Bogotá, ¿también lo hicieron para la parte de infraestructura de los colegios? Que tiene que ver también, creo, Sí, que es importante. Tengo un análisis que se llama efecto de la infraestructura sobre el fracaso escolar, y lo que hicimos fue analizar, ese no está acá, pero hicimos un análisis desde el 2004 hasta el 2012, donde se construyeron una cantidad de megacolegios. Y en ese estudio encontramos que mejor infraestructura genera o tiene efecto sobre la reducción en el fracaso escolar, y que es heterogéneo o es diverso de acuerdo a qué tipos de infraestructura se tenga, si tiene laboratorio, etc. Pero con respecto a la jornada única no lo tenemos. Ahí, digamos, en el estudio sí hay quejas o comentarios de los profesores en la sistematización frente a la necesidad de la infraestructura, de que necesitamos el comedor porque los niños donde comen, etc. Digamos, sí hay una necesidad y se reconoce que la infraestructura es un elemento clave, pero no, digamos, no lo ponen como limitante, lo ponen como un factor que podría mejorar muchísimo, pero no como que si no tengo la infraestructura entonces no lo hago. Eso es como el mensaje del análisis. Muy buena pregunta. Bueno, buenas tardes. Teniendo en cuenta la naturaleza de los colegios distritales, en los que hay colegios oficiales, colegios en concesión, ¿analizaron o discriminaron ese tipo de factor frente a los resultados? El hecho de que algunos colegios son oficiales netamente administrados por el Estado y otros son colegios en concesión. Excelente pregunta. Sacamos de la muestra los colegios en concesión, que son 25 para el periodo estudiado. Eso los sacamos de la muestra para que no se, digamos, contaminara solamente colegios públicos. Muy buena pregunta. Hernando, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Bien, muy bien, gracias. Dices que eligieron unos establecimientos educativos del distrito que habían tenido diferencias significativas en el índice sintético de calidad desde su creación hasta el último año. Y de ellos se extrajeron unas experiencias significativas en términos de jornada única. Haría falta entonces contrastar con otros establecimientos de características similares, es decir, otros colegios distritales que no tienen jornada extendida y que han mejorado significativamente también su índice sintético de calidad. Es una buena pregunta, pero no, realmente el comillado que estaba ahí decía, desde que estamos implementando la jornada única o extendida, hemos visto que hemos mejorado sistemáticamente nuestro índice sintético. Nosotros no escogimos por índice sintético la muestra de estudio, porque lo que hicimos fue una convocatoria. Entonces, pero claramente lo que tú dices es muy importante. Aquí lo que estamos mostrando en el último análisis, que son estas 10 experiencias, es qué colegios asumieron el reto de transformarse y que nos contaran sus dificultades y sus ganancias y sus problemáticas. Eso es, digamos, como la intención de ese último análisis. Entonces, claro, faltaría preguntarnos los colegios que no se han transformado, ¿por qué no lo han hecho? ¿Cuáles son sus dificultades? Eso sí faltaría, digamos, a que analizarlo. Aquí cogimos fue los que ya habían pasado por ese proceso. Buenas tardes. Mire, es que yo soy docente de un municipio como Armero Guayabal. Es un municipio de zona cálida. Nosotros tenemos una grave preocupación. O sea, el modelo de implementación de la jornada única, sí, nos parece interesante. Personalmente Fe de Alegría, pertenece a la Federación Fe de Alegría, nos está planteando un modelo de implementación. El problema que nosotros vemos es que esos modelos no están teniendo en cuenta
los contextos locales y regionales. Se está estandarizando. A nosotros nos están exigiendo resultados en pruebas sintéticas, en pruebas externas, pero entonces la discusión que nosotros tenemos a nivel, yo creo que en el Tolima, en muchos sectores rurales y urbanos, es que el modelo no está teniendo en cuenta muchas veces la infraestructura, el transporte escolar y la alimentación. Entonces, para nosotros es fundamental, sería interesante que ustedes también nos hicieran ese contraste a nivel qué está pasando en los entes territoriales, para mirar si realmente funciona o no funciona. Esa es mi inquietud. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Germán. Esto hay que contextualizar, es uno de los puntos fuertes que puse al final como conclusión, y es que no podemos implementar esto en todo lado de la misma manera, sino que tiene que estar contextualizado. Seguramente las condiciones de infraestructura de Bogotá son muy diferentes a las de Nariño, a las de La Guajira, hasta el tema cultural influye en la infraestructura. Claramente hay que contextualizarlo. Sí, buenas tardes. Dentro del metaanálisis que nos presenta, ahí se habla, pues digamos, de cifras, de estadísticas, de aspectos que son muy puntuales, y yo veo un análisis cualitativo al final realmente que me gustaría que fuera más profundo. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cómo se ha ayudado a los maestros a cualificar los procesos para poder llegar a la jornada única. ¿Qué estamos haciendo realmente para hacer el sentido y el análisis de esa jornada única? Porque hay instituciones educativas actuales que estamos trabajando en doble jornada y que estamos teniendo excelentes resultados, y que el proceso va ascendiendo, y no significa que estemos siendo incluyentes o excluyentes, todo lo contrario, tratamos de tener equidad. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso en Bogotá? ¿Qué se ha visto? ¿Cómo se ha acompañado a los maestros? Porque es diferente analizar, acompañar un proceso y ver la cualificación de ese proceso. ¿Qué se ha hecho y qué estudios hay sobre eso para uno poder visualizar esos procesos? Excelente pregunta. Nosotros lo que vimos en esas transformaciones fueron dos cosas. Primero, y ahí vuelvo y digo lo que puse en las conclusiones, esto es una excusa para hablar de educación. O sea, la jornada única nos ha invitado a que comencemos a repensarnos la institución. ¿Qué estamos haciendo en las clases? ¿Qué estamos haciendo con nuestro proyecto educativo institucional? ¿Qué estamos haciendo con el currículo? ¿Cómo eso se integra? Entonces, parte de lo que vimos en la sistematización de las experiencias es que los profesores, los rectores, los coordinadores se comenzaron a involucrar en pensarse o repensarse mejor la institución educativa. Entonces, a partir de repensarse la educación y qué vamos a hacer ahora para que los estudiantes tengan mayores oportunidades y que puedan sacarle el jugo a estas horas adicionales, realmente reconfiguraron el currículo, reconfiguraron el proyecto educativo institucional, reconfiguraron la comunicación que tenían con la comunidad. La pregunta es, ¿eso lo hubieran podido hacer sin jornada única? Yo creo que sí, y lo hacemos. Entonces, yo creo que la clave acá es cómo estamos poniendo esto como excusa para repensarnos la educación. Ahora, frente al tema de qué están haciendo para repensarse eso y cómo formarse, los mismos colegios se están autoformando. En la administración de Oscar hubo cerca de 7.000 y pico de becas de maestría. Eso potenció de alguna manera las escuelas en términos de que se están pensando ellas la posibilidad de ellos mismos formarse, y eso me parece potente. Es decir, no sé si saben, pero Bogotá tiene cerca de 30.000 maestros, 7.000 maestros es una proporción enorme y ya tiene más de 160 doctores. Entonces, las mismas instituciones están ellas mismas formándose, y las tesis de maestría han sido maravillosas para eso. Entonces, las tesis de maestría es cómo mejorar la práctica educativa a partir de más horas, cómo mejorar los centros de interés. Entonces, creo que la academia vinculada a través de las maestrías han hecho un detonante para que los profesores puedan construir con sus propios recursos transformación, y que eso es potente. Todos sabemos que en cada colegio hay un rockstar, y eso es, digamos, un poco lo que la práctica, lo que el discurso político nos ha hecho pensar al contrario. No sé si, y eso es a manera de comentario. Ya.
bueno, no sé si es políticamente incorrecto, pero a manera de comentario, muchos estudios y mucha política pública nos ha dicho los maestros son malos, los maestros son los que entran con los peores puntajes, y eso nos ha hecho un daño enorme. Yo creo que en cada institución educativa hay un rockstar, y hay una persona y hay un profesor que quiere sacarla del estadio, y yo creo que eso es importante, rescatar eso. ¿Quién mejor que el trabajo entre pares para poder empujar los colegios? Pues, ¿quién más sabe educación que nosotros que estamos en las aulas? Entonces yo creo que eso es muy importante rescatar. No necesitamos un mesías o alguien que nos ilumine, sino que nosotros mismos podemos hacer la cosa, y eso es parte de lo que han mostrado estos análisis, estos estudios. Y programas también que han hecho que sea el maestro el que acompaña a maestros.